Bueno, pues al igual que tú soy politólogo, además astrólogo y desde hace algún tiempo también me dedico bueno, al tema de las canalizaciones y de los viajes astrales. Así que intento decodificar todo el mundo invisible, comprender dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tanto en lo particular como en lo global. Entonces, mi tarea de vida está muy comprometida con ayudar al ser humano a despertar su poder personal. Para mí esa es la parte como más importante. A veces el poder personal nace de encontrar el propósito, de encontrarle un sentido a la propia existencia. Y es ahí donde de manera natural va surgiendo la seguridad, va surgiendo el poder. No tanto de simplemente hacer músculos, ¿no? Sino que se trata más bien de Sí. encontrarle un sentido a la existencia. Y cuando uno está conectado a la fuente interna y a la fuente externa, o mejor dicho, a la fuente sutil y a la fuente más densa, y establece ese circuito energético, realmente todas las sensaciones psicológicas que le acompañan son muy venturosas. Por eso pienso que lo que vamos muchas veces conflicto psicológico solo es una Sí. desubicación espiritual. Cuando uno está conectado espiritualmente, ese tipo de problemáticas psicológicas quedan reducidas a su mínima expresión. Mira que cuando yo te escucho hablar y a mí como que se me va la bola, o sea, me hipnotizas, tu energía es muy linda. Yo había decidido hace un tiempo hablar contigo de otra cosa, bueno, de canalización, de manejo de energías, pero vi que haces parte de un grupo que, bueno, si digo mal el nombre o bueno, ya tú nos orientarás un poquito, que se denominan los espartanos. Y yo tengo que pensar en la película 300 y bueno, y en la revolución y en la disidencia y en todo eso, y dije, que bueno, qué potente. Te cuento, Robert, que yo soy una de las personas que ha decidido hacer una revolución más pequeñita, porque bueno, dentro de lo que yo puedo manejar y como politóloga y abogada, yo estaba muy acostumbrada como a estar como en el ojo del huracán, donde parece que todo es calma, pero realmente es donde más hay revuelo. Y al verte a ti, yo dije, no, hay que hablar de esto porque las últimas canalizaciones que recibí de energías atlantes cuando estuve de viaje en Argentina, ellos hablaban muchísimo de recuperar nuestra identidad, muchísimo, de volver a la esencia y estaban precisamente hablando de una revolución interna. Y yo dije, órale, tengo que preguntarle a Robin. Robert, ¿qué son los espartanos y cómo así que guerreros de luz? ¿Nos puedes explicar un poco acerca de ello? El motivo filosófico que hay detrás de los espartanos es el espíritu de no dejarse vencer. En esa película 300, pues están acorralados por un gran imperio y ellos no se rinden en ningún momento. Entonces, pretendemos evocar ese espíritu guerrero, ese espíritu de no abandonarse, de no darse por vencido, no perder jamás ese poder personal. De hecho, toda resistencia tiene una connotación absolutamente pacífica. O sea, lo que se busca Claro. no es tanto atacar al otro como por lo menos defenderse, recuperar nuestra soberanía personal. Y para mí hay detrás de todo ello siempre una connotación espiritual, porque el verdadero poder no está en la fuerza, no está en la palabra, no está en lo material, sino que está en lo inmaterial. Luego el resto de lo material puede acabar reforzándolo, pero realmente si nos planteamos solo en lo material somos fácilmente eliminables, somos fácilmente anulables. Sin embargo, la potencia que un espíritu puede crear cuando está conectada en un ser humano es tremenda. Por eso para mí el conectar al ser humano con la espiritualidad, que recuerde quién es, de dónde viene, para qué ha venido y cómo funciona esta Matrix, que no es como nos han hecho creer. Nos han hecho creer que somos extremadamente débiles, extremadamente vulnerables. Recuperar esa conciencia del espíritu es lo que realmente nos puede hacer entender que no somos tan fáciles de doblegar como nos han hecho creer, que tenemos verdadero poder personal para defendernos, para protegernos e incluso para hacer nuestra vida sin ser demasiado perturbados por las fuerzas del desorden, Desde mejor dicho, y por todo el ruido que hay alrededor. O sea, realmente tenemos suficiente potencia energética para estar al margen de eso y poder construir una sociedad mejor. Para mí, el guerrero de luz es aquel que de algún modo abandera la bandera de la justicia, es decir, que realmente quiere hacer justicia y lo va a hacer a su manera. Cada uno pues tiene su manera, su estilo, su forma, pero en definitiva que intenta que la verdad impere por lo menos en su vida, en su realidad. Si bien no puede
por supuesto, imponerle a los demás, pero sí que puede tratar de intentar alcanzar el máximo nivel de coherencia en una sociedad donde casi todo lo que va a haber a su alrededor es Sí. hipocresía, es mentira, es miedo y finalmente estrategias cobardes frente a cualquier tipo de acontecimiento. Resulta que cuando estamos en este mundo de la meditación, de la canalización, de la mediunidad, de cualquiera de estas, vamos a decirlo así, alternativas de conexión, siempre se evita hablar de guerreros, de lucha, de vamos a expresarnos, a decir que los políticos, la élite o como se quieran llamar, todos estos entes nos están acabando. La gente opta por lo que ellos conocen como una revolución pacífica, pero cuando hablamos de revolución pacífica, yo tengo que pensar en Gandhi, que la revolución pacífica de Gandhi no era tan pacífica, si lo vemos desde un punto amplio. Entonces, cuando te veo a ti y veo ese que me encanta, ese eslogan, Guerreros de Luz, ¿crees tú que eso no pueda ser contraproducente en un momento en el que el mundo está enfrentado a diferentes conflictos, ya sean, bueno, grandes como el que tenemos hace rato, que es más un teatro que cualquier conflicto, y otros conflictos menores? ¿No crees que esto sea contraproducente para las personas que están intentando abrirse a nuevas formas de conexión? ¿Crees que esta palabra guerra puede afectar en algo esa esperanza de cambiar el mundo? Sí, claro, por supuesto. Todo tiene connotaciones que pueden ser malinterpretadas en este caso. Y primero vemos que en esa matrix espiritual, y especialmente en esa corriente que a veces se clasifica como New Age, donde todo el arquetipo masculino, todo el arquetipo guerrero queda fuera de la ecuación, con lo cual creando pues una asimetría, un desequilibrio dentro del ser. Es decir, cuando estamos enfrentándonos a diferentes larvas, egregores negativos, si no tienes una actitud de cierta firmeza, de cierta fuerza, de cierto basta ya, se te van a enganchar por todas partes y las vas a ir alimentando una detrás de otra, con lo cual es importante también tener ese espíritu guerrero, porque sí que hay una guerra espiritual en el sentido de que estamos siendo agredidos. Y no necesariamente tienes que atacar, pero sí que tienes que aprender a defenderte. Y saber cómo defenderte, saber cuándo defenderte es tremendamente importante. Es muy complicado encontrar el equilibrio. A veces te puedes pasar de largo, te puedes pasar de corto. Y de hecho, esa es la gran dificultad que tenemos. Para mí, el espíritu guerrero es el espíritu que aglutina lo mejor de lo masculino, que es la valentía, la determinación, la capacidad de luchar por un ideal, la capacidad de no doblegarse frente a las circunstancias, de preferir la verdad en cualquier circunstancia. Todo eso es espíritu masculino. Y muchas veces se reniega en el sentido de mirar hacia otro lado, pensar que todo se va a resolver solo. Y entiendo que a veces esa es la razón, o sea, que a veces esa es la mejor estrategia, que a veces hay conflictos que son muy tontos, mejor no alimentarlos poniendo atención. Pero hay otros que ya han entrado en tu capa de realidad, hay otros que ya están en tu burbuja y tienes que abordarlos. Y sobre todo si son algunos que están afectando a temas importantes de tu vida. Entonces ahí sí que tienes que practicar defensa. No es entrar al trapo en tonterías, en gente que habla mal de ti. Ujú. Entonces ahí no hace falta entrar a pelearlas todas, pero sí hay que entrar con algunas. Y yo entiendo que la palabra guerrero, pues a muchos les va a crear connotaciones negativas, pero pasa con casi todas las Claro. palabras. Es decir, pasa con la palabra control, pasa con la palabra mente, dices mente y ya la gente está mal, dices la palabra emoción, o Sí. sea, no hay ninguna palabra que no esté cargada semánticamente dentro de algún egregor colectivo, con Ujú. lo cual es que en el momento en el que hablamos ya vamos a crear algún tipo de interferencia. Qué interesante lo que nos estás diciendo. Había una parte de tu exposición donde decías que vemos, o sea, no es andar atacando, porque tampoco se trata de colocarle todo el foco de atención y toda la energía al ataque, porque estaríamos jugando lo que ellos están jugando y estaríamos perdiendo de entrada, sino que tú estás hablando de protegernos y de defendernos. Si hay una persona que está iniciando en la expansión de conciencia o en el reconectarse, reconocerse, para recordar, tengo que repetir ese re, para recordar lo que es en esencia, ¿cuál sería la mejor forma de protegerse, de defenderse? Porque es que así no estés conectado, o sea, nos están acabando, o sea, nos están acabando o sea, con pandemias y con agendas 2030 y ya están creando carne en laboratorio. Y bueno, entonces ya no sabemos por dónde coger. ¿Qué le dirías tú a una persona que está bebecita, por decirlo así, energéticamente hablando, en ese proceso de volver a la esencia, volver a lo que es, recordar que es una semilla estelar? ¿Qué le podrías tú recomendar, aconsejar a una persona que está iniciando en esto? Imaginemos que vamos a hacerlo en diferentes niveles. En un nivel energético, espiritual, uno quiere canalizar o quiere hacer un viaje astral e ir a cualquier lugar y se va a encontrar casi seguro entidades que le sabotean.
O sea, se van a encontrar interferencias. Si tú no vas con cierta determinación hacia donde quieres ir, te van a torpedear por todas partes. Defenderse o protegerse significaría primero actuar con determinación. Yo quiero ir del punto A al punto B y no me voy a dejar desviar por nada ni por nadie. Si me encuentro, por ejemplo, en el astral, te encuentras a una entidad que finge ser otra persona y te das cuenta, pues la apartas, te retiras, no permites que esa entidad te desvíe, porque es lo más habitual que te vas a encontrar. Entonces, actuar con determinación, es decir, no perderse en el camino, no desviarse de tu propósito, eso es lo principal, la principal forma de protección dentro de los mundos espirituales. Puedes además visualizar barreras, puedes hacerlo de muchas maneras. Y en esto físico es todo aquello que ya está impregnando tu campo de realidad, todo aquello que ya tienes en tu vida, pues toda la gente que te está agrediendo personalmente, es decir, en tu trabajo, por ejemplo, persona que es maleducada, gente que invade tu espacio personal, gente que no respeta tu límite, que no respeta tu tiempo. Tienes que aprender a protegerte colocando los límites adecuadamente. El poner límites, que se ha convertido en un cliché muy manido dentro del mundo psicológico, por lo menos en el mundo actual, es absolutamente necesario e imprescindible. Y además vemos que cada vez que colocamos límites, los demás se enfadan. O sea, es decir, nos dicen hay que poner límites, pero no nos cuentan o no suelen advertirnos de que automáticamente la respuesta del otro no va a ser simpática. El otro o va a insistir, o nos va a atacar, o nos va a agredir, o nos va a intentar chantajear emocionalmente. Esto es importante. Entonces, el guerrero de luz no puede ceder a ese chantaje emocional. O sea, tú has puesto un límite que es legítimo. El otro no lo va a asumir normalmente diciendo, ah, vale, perfecto, ya está, perdón si me he sobrepasado. No, porque normalmente si es una persona que ya es educada, no va a transgredir tus límites, va a ser extremadamente escrupulosa y precavida. Pero si es una persona que tiende a rebasarlos, seguirá presionando, presionando y presionando. Pues la Matrix es igual. El límite lo tienes que poner una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que en un momento que vayan a buscar a otro. Pero desde luego van a intentar llegar hasta la cocina, van a abrir la nevera, te van a coger la ropa, te van a tirar los huevos al suelo, van a hacer todo lo que sea necesario, pero desde luego que si no les paras, ellos van a entrar. Por eso es importante tener ese sistema energético firme, esa mentalidad firme, ese cuerpo firme. ¿Por qué? Porque te van a intentar invadir y agredir. Entonces, hay que comprender ese principio energético, porque si te comportas de una manera completamente blanda, entonces te van a entrar por todas partes. Y aún así, todavía tienes estrategias para decir, bueno, pues absorbo el golpe, que también lo puedes hacer. O sea, hay diferentes maneras para transmutar. Igual, pues en lugar de protegerme ante el golpe, lo absorbo o lo esquivo o lo reboto. Pero algo tendrás que hacer, finalmente, para no ser dañado, porque desde luego lo van a intentar por activa o por pasiva. Fuertísimo lo que estás diciendo y totalmente de acuerdo con ello. Es una de las cosas que yo más trato de animar a las personas que comparten mis directos, y es que simplemente debemos empezar a aceptar lo que somos y a decirle a las otras personas, esta soy yo, este es mi límite, yo no voy a cambiar ni voy a ceder mi felicidad por la tuya, porque si yo avanzo, tú avanzas y todos avanzamos. Tú manejas un concepto que escuché el 24 de junio, hubo ahí creo que fue el 24 de junio, hubo algo muy bonito que ustedes hicieron, y hay una canción preciosa que no recuerdo cómo se llama el grupo, no sé si me lo recuerdas tú, que tú tienes una parte ahí y hablan es una canción muy espiritual, muy linda, y manejan el concepto de semilla estelar. Y aquí es donde voy a tocar yo un tema que a mí algunas veces me rompe por dentro, y es que hay mucha gente manejando conceptos de conexión o de reconocimiento o de espiritualidad, no sé cómo llamarlo al fin y al cabo, pero ellos creen que son los únicos que pueden acceder a ese conocimiento y se autodenominan los enviados, las únicas semillas estelares, los elegidos. Yo soy de las que digo, bueno, si me meto a la cuántica no voy a tener cómo acabar explicándoles que todos somos polvos de estrellas y que esa conexión la podemos hacer todos, y yo me rompo el alma porque me encanta romperme el alma así, tratando de explicarle a la gente cómo conectarse. A mí me encantaría que tú nos contaras desde todo ese conocimiento que tienes y desde tu experiencia, qué es una semilla estelar y cómo pueden esas semillas estelares activarse en el momento actual para ayudar al plan universal desde la luz, sin dejar que se nos monten encima todos los que nos están queriendo montar en este momento. ¿Qué nos puedes contar, Robert? Vale, primero abro paréntesis, la canción se llama En estos tiempos y es de Abraham y Matt, que es, bueno, el grupo es Abraham, bueno, simplemente son 2 autores que han hecho esta colaboración. Cerramos paréntesis, y en la canción sí se habla de las semillas estelares, somos semillas estelares,
Y básicamente todos venimos de otro lugar más allá de la humanidad. Todos somos seres espirituales antes de encarnar y traemos ese recuerdo, traemos ese Ujú. potencial. Llamarnos semillas estelares es una manera de decir que somos un fractal de algo más grande. Somos un fractal de la fuente, somos un fractal del Dios superior. O sea, tenemos versiones de nosotros mismos en otras dimensiones donde hay menos parasitación, donde hay menos oscuridad, donde las cosas se ven bastante más claras. Y tenemos ese registro dentro de nosotros. Básicamente, el objetivo de muchas encarnaciones es desplegar ese potencial que llevamos implícitos, que de hecho casi cualquier niño de manera natural trata de expresarlo, trata de moverlo, y lo que ocurre es que la educación lo aplaca, la educación le va sometiendo, le Ujú. va imponiendo un régimen intelectual que le lleva a bloquear, digamos, a reforzar negativamente todo tipo de comportamientos relacionados con la sumisión, siendo que eres muy buen niño porque no es, y es un poco castrante el potencial de Espinoso. Pero como todos tenemos el potencial de venir a este mundo a alumbrar, a crear esa conciencia colectiva. Si todos somos uno en esencia, todos venimos del mismo lugar, significa que todos somos células del mismo macrocuerpo. Y la unión entre unos y otros, el entrelazamiento cuántico, entrelazamiento de corazones, es lo Ujú. que nos hace vibrar y agitarnos. Los oscuros utilizan cierto nivel de unión, pero Desde desde la la oscuridad. oscuridad, los egregores negativos, sí. Entonces colocan unos hilos sobre las personas y actúan como una especie de mente de colmena. Y eso es parecido, es copiar esa misma fractalidad de la unión, pero llevado hacia el adocenamiento. Los conectas todos, les succionas la energía y los tienes a todos como zombies, repitiendo mecánicamente consignas que se repiten como ecos dentro de su cabeza, pero que ni siquiera han procesado y digerido. La semilla estelar es la que reconoce el Dios que está implícito en cada uno de nosotros y por lo tanto habla a esa divinidad que reconoce en el otro y la alienta, la engrandece, la honra en cada paso, en cada acción. Entonces, una semilla estelar es cualquiera que reconozca en sí mismo y en los demás esa divinidad y que trate de hacer todo lo posible por hacerla florecer en esta encarnación. Te voy a dar tres palabras y con esas tres palabras nos vas a contar qué sabes acerca de ello. Era de Acuario, Agenda 2030, Espartanos. Cuéntanos algo acerca de estas tres palabras. Repito, Agenda Sí, 2030, sí. era de Acuario, Espartanos. La era de Acuario es el momento astrológico en el que estamos, en el cual una de las principales cuestiones que está en juego es la apertura de la información. O sea, si algo hemos visto en los últimos años es cómo, aparte del crecimiento tecnológico espectacular, nos conectamos tecnológicamente, pero también conciencialmente, porque si bien antes la vida espiritual era una cosa muy privada, ahora estamos viendo cómo podemos compartir personas que estamos en otro territorio que no nos habríamos conocido de no ser gracias a la tecnología Exacto. y que podemos compartir nuestros conocimientos, actualizarnos y nutrirnos mutuamente. O sea, unos y otros estamos aprendiendo mutuamente y creando una conciencia colectiva. La Agenda 2030 es la forma que tiene la élite oscura de expresar de una manera edulcorada todo lo que es su plan. Entonces, el plan tienen que venderlo de una manera que sea simpática, que a priori, si lo lees sin examinar la letra pequeña, pueda parecer hasta inocente y bondadoso, Ujú. pero es un acto psicomágico que utilizan para, utilizando esa energía de Acuario, colectivizar todavía más al ser humano, globalizarlo y finalmente someterlo a una era de control digital. Los espartanos simplemente somos un grupúsculo parecido a lo que era la aldea de Asterix y Obelix de la Galia, que lo que buscamos es tratar de insuflar ese espíritu de resistencia. Resistencia frente a la implementación de un plan que consideramos que no es bueno para el ser humano y tratamos de hacerlo también siempre con un toque de folclore, un toque de humor, un toque cultural, un toque de diversión, precisamente porque no nos gustan las consignas agresivas, no nos gusta entrar en conflicto o entrar en lucha y Ujú. por eso le agregamos ese toque, porque realmente no queremos sobre todo, violentar a la gente de nuestro alrededor, violentar a la gente que está en las Ujú. manifestaciones, violentar a la gente que está allí de espectadora, violentar a los policías. O sea, queremos Claro. precisamente llevarnos bien con todos, porque consideramos que el problema que lo tenemos con muy pocas personas que además están escondidas. De hecho, el problema ni siquiera está con los intermediarios políticos, por mal que nos caigan. El problema lo tenemos con Con los los que mandan humanos, sobre ellos. ellos y que lo tienen a todos sometidos y manipulados. Pero realmente tenemos un conflicto con muy pocos seres que tiene además poco de humano. O sea que realmente lo que buscamos como espartanos es establecer
un combate mental energético directo con los controladores, que son 4 contados, y decirles que sabemos que están, sabemos lo que están haciendo y que no lo vamos a consentir. ¿Qué puede hacer una persona de a pie que no es espartana, que está en expansión de conciencia, que está viendo lo que ocurre a su alrededor y que tiene ese conflicto? Si mejor ponerse a meditar calladita y pedirle a Dios que todo se solucione algún día, o protestar, o hacer desde su lugar, desde lo que puede hacer una, vamos a decirlo así, una revolución individual. ¿Cómo puede uno empezar en esto? ¿Cómo puede uno hacer parte de la disidencia? ¿Cómo puede uno hacer parte de esta cantidad de seres que están luchando, que están trabajando, yo digo trabajando por la luz? ¿Cómo se puede empezar en eso? Bueno, en palabras para Damis, para gente que está empezando, Robert, porque tú tienes un nivel gigantesco, ¿cómo podría una persona que está iniciando en esto ser espiritual, pero sin embargo protestar y revolucionar y hacer parte de la disidencia? ¿Cómo se puede hacer esto en balance? ¿Qué piensas tú? Sembrando conciencia a las personas a tu alrededor. Es decir, cada persona que tienes a tu alrededor tiene un nivel de conciencia y de conocimiento, y aunque sepa mucho, tú sabrás cosas que él no sabe. Eso significa que tú puedes ayudarle a entender mejor primero cuál es su poder. O sea, para mí la parte más importante de la disidencia es aprende a reconocer y a entender el poder que tienes. A entender que esas élites oscuras no tienen tanta fuerza, no tienen tanto control. Siempre van repitiendo las mismas estrategias, las mismas formas, las mismas amenazas, intentan siempre someternos mediante el miedo. Cada vez que hacen una acción pública agresiva, detrás hay una horda de entidades oscuras que están molestando, es decir, que todo actúa de una manera muy coordinada y muy sincronizada. Cuando eres capaz de detectar esta forma de ser, te das cuenta de que somos mucho más fuertes. Pues para las personas normales, primero, que comprendan que existe una estructura de control tanto la social como la energética. Las dos son importantes porque van completamente unidas. No hay una sin la otra. No hay agresión energética que no lleve acompañada de entidades. No hay movimiento que haga las élites oscuras que no tengan acompañado un egregor de entidades negativas alrededor. Así que si uno se protege en lo energético, en lo físico va a llegar mucho menos de lo que puede pasar en el otro lado. Después, hay mucha gente de a pie que realmente no es consciente de los planes que hay. La mayoría de la gente con la que he hablado, que no está metida en estos temas, me preguntan ¿qué es la Agenda 2030? Entonces les hablas de toda la revolución LGTBI, pero sobre todo de todo el adoctrinamiento sexual a los niños, y dicen, una cosa está relacionada con la otra, la mayoría no lo saben. Sí, sí, todo eso Correcto. forma parte de la Agenda 2030, toda esa ideología de género que, por supuesto, prácticamente todo el mundo la ve mal. O sea, la sexualización de los niños, dices, a ver, esto no me parece muy apropiado. Pues bueno, si estás en contra de eso, puedes por lo menos quejarte al colegio, puedes comentarlo con la gente de tu alrededor, con los resto de padres. O sea, las cosas que no te gustan, coméntalas con la gente cercana, porque así se crea una conciencia colectiva. Y de hecho, crear conciencia colectiva es la manera de frenar los planes. La revolución, primero, es interna, es espiritual y finalmente es cultural. Cuando hay una masa de gente que está en contra de los planes, esos planes no se pueden ejecutar. Realmente funciona de esta manera. Si todo ha funcionado hasta este momento, ha sido por omisión, aprobación por omisión. Por eso digo, no vale simplemente con no prestarle atención, porque al fin y al cabo la mayoría de la gente no le ha prestado atención en su vida a esas élites oscuras y han funcionado como han querido. O sea, no basta con ignorarlas, sino que hay que saber lo que están haciendo, retratar lo que están haciendo. No hace falta unirte a una manifestación, es irrelevante, pero habla con la gente de tu alrededor, comenta lo que está pasando, hasta que todos digamos, oye, esto no lo consentimos, esto no nos da la gana, no queremos que esto suceda, nos damos cuenta de que el sistema no está jugando limpio y que utiliza el juego sucio constantemente. Pensemos lo que está pasando ahora mismo en Sí, Francia, sí. todos esos disturbios y demás, y es un caso absolutamente calcado al de George Floyd de hace 3 años en En Estados Estados Unidos. Unidos. Es Idéntico. mecánico, es el mismo fractal, o sea, ya sabemos que juegan esa partida. Digo, los franceses, como los demás países, no se rebotan y se pelean con la policía así No. como así. Esa gente está apagada. Entonces, como ya sabemos que está apagado, eso hay que empezar a decirlo. Digo, no, revueltas en Francia. No, estamos saliendo ante un ataque de falsa bandera como vimos en 2020 en En Estados Estados Unidos. Unidos. Es Correcto. exactamente lo mismo. Cuando se crea una conciencia colectiva y todo el mundo tiene eso claro, el impacto que tiene la psique colectiva es tremendo y energéticamente creamos un escudo que impide que la élite siga avanzando. ¿Sabes qué?
en este momento cuando estabas hablando del caso de Francia, el que ocurrió también en Estados Unidos, tuve que pensar en esa parte de la película Matrix 1, cuando el protagonista conecta con su esencia y los agentes le empiezan a disparar y él empieza a ver como las balas, que realmente vivimos en un mundo muy denso y cuando tú despiertas realmente ves con lentitud las balas que te están llegando y ves que los patrones se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces tuve que pensar perdón, en Matrix y en esta parte de la película. Yo te iba a hacer una pregunta que de pronto parecería que se sale un poco del tema, pero realmente tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Yo he notado que en los últimos, bueno, personalmente, pero yo creo que desde hace mucho tiempo, que en los últimos 10 años hay una proliferación de mediums, de canalizadores, de gente que está conectando con estelares. ¿Crees tú que hay fuerzas de luz? Muchos, bueno, yo creo que ya te estás riendo de la pregunta, pero es porque hay mucha gente que este concepto no lo maneja, de dimensiones mucho más elevadas que están tratando de llegar a nosotros, que sin intervenir directamente nos están dando un empujón energético para que nosotros reconectemos y hagamos algo por el planeta en el que vivimos. ¿Crees tú que desde el exterior, vamos a llamarlo de esta manera, hay una influencia también sobre nosotros? Total y absolutamente. Además, es lo más lógico. Quiero decir que muchos hemos encarnado precisamente viendo lo que había aquí, tratando de hacer una ayuda desde aquí, desde el pie a tierra, porque precisamente sabemos que es muy complicado Ujú, intervenir en otras dimensiones de manera directa. claro, Además, es bastante lógico. Si tú quieres intervenir ahora mismo en la sexta dimensión, ¿cómo lo haces? Sí, pones un poco de intención y a lo mejor llega a algo, pero seguramente lo sería más fácil si conectas con algún tipo de intermediario, con un ser que esté allí viviendo en sexta dimensión, conectas con él y que él haga lo que le dé la gana. Pero directamente, sin una corporalidad que te asista, realmente la intervención es muy complicada. Pues lo mismo pasa en este plano. Un ser que lo puede ver con su privilegiada vista de pájaro desde otra dimensión, puede ver muy clara la claro. jugada. ¿Por qué? Porque está viendo todo con mucha perspectiva. Pero cuando nosotros estamos aquí como hormiguitas, con una Mucho visión más, mucho más sí, limitada, mucho más periférica, entonces podemos finalmente ejecutar las acciones y también lo importante, podemos conectarnos con nuestros cuerpos de luz superiores para poder hacer cambios realmente importantes en nuestra realidad. Lo que pasa es que es un proceso que es lento, que es complicado y que requiere de nuestro compromiso absoluto con esa espiritualidad. Si hay tanta gente que está conectando es porque ahora es más fácil, por supuesto, y es más fácil por toda la ayuda y asistencia que estamos recibiendo. Que luego alguno se puede distorsionar, digo, bueno, eso es inevitable porque el cuerpo mental de cada claro. uno de nosotros está lleno de creencias, tiene su patrón cultural. No hay nada de lo que canalices que no Que no pase por un pasa. filtro cultural. Entonces es inevitable, el canalizador siempre va a poner un poco de su Ujú. cosecha, porque directamente el otro ser que está en otra dimensión habla en otro idioma, entonces es una traducción simultánea y siempre en las traducciones se pierde algo de información. Yo estoy viendo en este momento lo que tú hablabas de la educación, de cómo la educación influye muchísimo en nuestra manera de canalizar, de actuar, de pensar. Estoy viendo en este momento en el mundo moderno con esta música, bueno, que lo voy a decir públicamente, no me gusta el reggaetón, hay otros tipos de música mejores. Yo estoy viendo un patrón que viene aproximadamente desde el año 2000, antecitos del 2010, que es tratar de que el ser humano pierda su identidad. Nos colocamos disfraces y disfraces y nos queremos parecer a X y a Y, y eso es un sofisma de distracción que utilizan estas entidades para que tú cada vez te pierdas más en la matriz que ellos han construido para nosotros, y cada vez es un nuevo tema y es un nuevo, vamos a decirlo así, un nuevo programa. ¿Cómo podemos nosotros hacer viviendo en esta matriz que por todos lados hay reggaetón, que están las Kardashian, que está Bad Bunny, que parece que al mundo le dio una CB porque todos andan hablando muy raro y que nadie quiere conectarse ni leer un libro ni meditar? ¿Cómo hacemos para tratar de ayudar a aquellos que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los que están tan perdidos ahí? Como yo sé que hay libre albedrío, pero ¿cómo podemos influenciar de una manera positiva para de alguna manera detener esa programación que estamos viendo ahora, que es que nos están atacando con todo, porque por donde nos metamos está la marca, está el que canta, que ya no cantan, todo es electrónico, y yo algunas veces pienso que con la electrónica hay tantos mensajes subliminales que no alcanzamos a percibir, que es la basura que nos están colocando ahí. ¿Cómo podemos hacer esto, Robert? ¿Cómo le podemos ayudar a nuestros niños? Tengo una cantidad de gente que tiene niños súper conectados, semillas estelares que son medios, canalizadores, sanadores muy potentes, pero no saben
cómo ayudarles a conectarse con este bombardeo que tenemos ahora de información basura. ¿Qué nos podrías tú sugerir? Para conectar con una persona que tiene un cierre mental, es decir, que no quiere hablar con nosotros o que está cerrada intelectualmente, Ujú, primero es trabajar desde el cuerpo emocional. O ujú, sea, al igual que si tú te encuentras un perro que te está ladrando, lo primero que haces es bajar la guardia para que sienta que no hay peligro. O sea, te relajas, te centras en la respiración, el perro deja de ladrarte, porque simplemente no te considera un peligro. Si no te considera una amenaza, él se relaja. Con un ser humano, con una persona que notamos que está cerrada, primero tenemos que calmarle emocionalmente, hacerle ver que no somos una amenaza, que se exprese, que diga lo que tiene que decir, no le interrumpas. Y luego, cuando vas a empezar a conectar con esa persona, lo que quieres para que despierte su cuerpo mental es que haga razonamientos. Razonamientos profundos sobre cualquier cosa. Me da igual cuál sea la cosa, pero que hagamos cada vez enlaces más elaborados. Una persona ordinaria enlaza 3 puntos, se corta y cambia de tema. Enlaza 3 puntos, corta y cambia de tema. Cuando empezamos a hacer cada vez razonamientos más contundentes y más elaborados y más largos, entonces la persona va despertando en conciencia, porque puede manejar más información al mismo tiempo. Así que lo principal es ser muy sintético a la hora de escoger las palabras que vamos a decir. ujú. Nuestras intervenciones tienen que ser muy breves, pero tienen que ser muy contundentes. Que las pocas frases que hagamos hagan pensar mucho. Una vez que ya hemos conectado con la persona, que hemos visto que ha detectado que no somos una amenaza, decirle pocas cosas que sean más bien preguntas filosóficas y siempre a favor del ser. Se tiene que sentir bien, con lo cual no vamos a cuestionarle, no vamos a darle consejos, no, no. Preguntas sobre las cosas que ya están haciendo. Oye, ¿y cuál es tu música favorita? Después te preguntas, ¿y por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de esa música? O sea, sí, sí, háblame de cosas que te gustan, profundízame en cosas que te gustan, dime qué es lo que más te gusta de tu mujer, de tu marido, de quien sea, quiero que profundices sobre eso. Y te darás cuenta que entonces la persona poco a poco se va adentrando en su núcleo Sí. interno, va tocando su propio corazón, porque lleva toda la vida alejándose de ello. Tiene miedo a hablar de sus gustos porque enseguida que la persona empieza a exponer algo que le gusta, la matriz de control se le echa al cuello, le atacan, le agreden. Entonces digo, no, vamos a conseguir un espacio seguro para que la persona pueda hablar de lo que le gusta, de lo que apetece, de cosas positivas, que no me esté dando todo el rato de dramas y de problemas. Nos daremos cuenta que entonces ese es el camino para el despertar. Cuando uno dentro de sí encuentra esa pasión, encuentra lo que le gusta, encuentra lo que le motiva, automáticamente empieza a estar abierto a otras cosas, porque se da cuenta de que lo que le gusta, de lo que le mueve, que lo que le conmueve, es algo tan fuerte que le empapa todo el ser. Dices, ¿y esto de Ujú. dónde viene? La persona se emociona. Dices, wow, ¿cómo algo tan banal Puede puede tener crear tanta tanta importancia, potencia y sí. tanta energía? Desde ahí hay que ir desarrollando todo lo demás. Antes de empezar a hablar de reptilianos y demás, empecemos simplemente ayudándole a conectar con algo que le guste, que nos hable de algo que le guste, o simplemente terapéuticamente. Cuando uno se encuentre mal, que empiece a describir con todo lujo de detalles algo que le guste, cualquier cosa, algo que alguna vez le pareció bien, una película que le Ujú, gustó, una melodía que le emocione. ujú. Y veremos que de esa manera uno eleva su conciencia de manera inmediata y además ensancha el cuerpo mental y el emocional al unísono. Solo con eso ya tienes media terapia hecha. ¡Wow! Solo con eso, son un montón de cosas. Em, Disculpa lo de mi gato, él creo que Hombre, siente, no. sientes, él siempre aparece cuando hay una energía muy bonita. Cada vez que saco el tarot, aparece y empieza a jugar con las cartas o siente la energía de alguien. No sé qué tiene él, creo que está conectado con los Urma, porque solo aparece, la otra sí aparece siempre, pero Nero aparece solo de vez en cuando. Yo te iba a hacer otra pregunta que para mí es muy importante. Em, Muchas personas me han visto a mí canalizar en vivo y hacer procesos de mediunidad también. Y yo les digo a muchos de ellos que hay que tener cuidado. Yo les digo, no me crean, investiguen, porque yo solamente puedo decirles lo que yo recibo. Yo siento que es una energía de luz, yo siento que es algo bueno porque mi cuerpo me lo indica por la experiencia que tengo, pero hay muchísimos canalizadores y se lo he dicho también a personas que hablan conmigo y mediums que también canalizan y que también trabajan para la no luz. Y ahí es donde va mi pregunta. Las personas que no tienen esta experiencia, porque yo cuando veo a alguien canalizando, yo identifico yo, wow, esto está raro, esto no lo voy a ver porque esto aquí hay otra energía que no está tan bonita. Pero ¿qué le podríamos decir a una persona que no tiene esa experiencia que tienes tú o que tengo
tengo yo de qué información puede esta persona ver de canalizadores o de medios o esta persona que es de las personas que están bajando información. ¿Cómo identificar cuando es información de luz y cómo identificar cuando es información que tal vez está intentando nuevamente ingresar en nuestro campo energético y volvernos a implantar algún tipo de programación? ¿Cómo se podría saber eso si no tienes experiencia en canalización? Primero, teniendo la experiencia que es con práctica, lo primero, ¿no? Porque claro, Claro. los matices a veces pueden ser un poco finos. Para mí hay algo que suele funcionar bastante bien, pero que requiere bastante calibraje. Y es una energía limpia. Tiene que pasar por tu chakra corazón dejándote buenas sensaciones. Porque las energías sucias siempre tienen algún tipo de presión, de intensidad. Están como pasando por un tubo muy estrecho. Y más bien, toda canalización positiva tiene que ensanchar el campo del chakra corazón. Tiene que expandirlo, tiene que amplificarlo. Tengo que notar como una cierta vibración, un cosquilleo armonioso. Si eso no lo noto o no noto absolutamente nada, entonces esa canalización la dejo en stand-by. Puede ser que haya interferencias mentales, que haya otras entidades. Y además también toda canalización, que para mí es válida, tiene que darme una proposición activa. O sea, me tiene que dar alguna consigna, alguna directriz. No puede ser información y ya está. Para mí, por lo menos, no me llega información simplemente preventiva de esto no y ya está. No, no es algo así. Si me dice esto no es y esto sí. O sea, siempre se me da una salida, siempre se me da una Una dirección opción. para dónde ir la energía. Y Ujú. la dirección siempre acaba volviendo a ti. O sea, siempre te da poder, siempre te recuerda que eres tú el que decides, te recuerda que eso solo es una forma de ver, pero que realmente lo importante eres tú. Nunca te sitúa la verdad fuera de ti, nunca te dice esto es lo correcto para ti, porque nadie va a decidir por ti. Y hay Claro. para saber si la información es correcta, primero es resonancia en el corazón, si realmente me está vibrando bien, si me ensancha el corazón y si me empodera. Si yo no siento más poder, más tranquilidad, más relajación, no me sirve. Incluso cuando algunas veces me he puesto a analizar, por ejemplo, en temas de sanación, ¿no? Vamos a mirar cómo ayudar a tal persona, la información que me llega es, dile esto para ayudarle. Nunca me dice cuidado con esto, cuidado con lo otro, no es estimula por aquí, estimula por allá. Mira, ahora intenta conectar con el corazón. Todos son consignas que van a favor del individuo. Nada le va a crear un cortocircuito en el sistema emocional para que le dé mal rollo, porque si no, no es una Correcto. buena canalización. ¿Tú le sugerirías a aquellos que se consideran guerreros de luz que aprendan a canalizar o que estudien acerca de, bueno, porque yo soy de las que puedo estar muy errada, pero así soy yo. Yo digo, o sea, si no me resuena, si no me lo dicen a mí, yo no lo voy a creer. Y si me lo dice otra persona, así sea Robert Martínez, yo lo investigo y lo pregunto, porque hasta Robert puede estar infiltrado. Yo no sé en qué momento se infiltra Robert, pero no creo que te ocurra, pero de pronto te posee alguna energía que no está tan bonita. ¿Tú considerarías que las personas que deseen hacer parte de esta revolución, de esta guerra de luz, donde obviamente la decisión que ya tuvimos al fractalizarnos fue volver a la unidad, sería buena idea aprender a canalizar? Para mí, absolutamente. Primero, también para no depender de otro, eso para empezar. Segundo, porque cada uno de nosotros, como decimos, filtra a través de su cuerpo mental. Ujú. No hay nada que podamos descargar de manera pura. E incluso, aunque vayamos con la mejor intención, nos podemos equivocar, podemos interpretar mal la información que nos está llegando, especialmente en temas que conocemos muy Claro. poco. Es decir, yo qué sé, en un tema que tengo poca información, a lo mejor lo primero que me llega es precipitado y puede que sea correcto, pero incompleto y puede crear una cierta controversia. Con lo cual, para mí, la autogestión, la independencia espiritual de cada uno es, vamos, básica. O sea, sería lo más recomendable. Si estamos hablando de poder personal, no quiero depender de otra persona. Ahora, me encanta poder compartir con otra persona. Me encanta que los demás también sepan canalizar y que eso se normalice. Digo, ¿qué ves tú? ¿Qué veo yo? ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? Y claro, cuando empezamos a sincronizarnos, eso es mágico. Es decir, bueno, por lo menos sabemos que estamos canalizando, porque si captamos lo mismo, Sí, como poco estamos estamos conectando con la conectando misma con la misma fuente. fuente. Eso ya está muy bien. Noticias, ver noticias, no ver noticias, cómo enterarnos de lo que nos están, porque es que para mí es un conflicto, te digo, Robert, digo, me veo un resumen que dura 3 minutos y yo digo, ya están otras dando por el Sí, orto, me disculpan los sí. argentinos, están otras por el culo con eso, y otra vez, y otra vez, y otra vez, yo digo, no, los que me van a joder todo el día con eso. ¿Cómo hacemos para enterarnos de qué es lo que está ocurriendo? Porque obviamente si yo quiero
ser partícipe de un movimiento que traiga más luz a este planeta, obviamente tengo que empezar a mirar los patrones repetitivos y los chismes y las cosas que nos están metiendo, pero sin ver noticias yo creo que no va a ser posible. ¿Cómo hacemos para colocarle un filtro a las noticias? ¿O qué recomiendas tú, no ver noticias y dónde nos sacamos la información? O bien la miras en un medio alternativo, que ya te las filtras y te las interpreta, aunque algunos se ponen muy oscuros a la hora de Sí, sí. interpretarlo. O si no, yo lo que suelo hacer es, entro en Twitter, miro los temas dominantes, miro el titular, no leo ni siquiera la explicación ni nada, para saber un poco de qué están hablando y si hay algún tema candente. Pues lo de Francia, un poco de qué va, y entonces si Ujú. veo que ya hay muchos, mira, a ver, esto de dónde ha venido, tal, pero lo más rápido posible, sin intentar entrar en todos los detalles, porque lo único que te van a hacer es ponerte mal cuerpo. O Claro. sea, te va a machacar el cuerpo emocional. Digo, para estar informado, ¿informado de qué? De la misma tragedia dramática de siempre. O sea, básicamente para mí noticias, leer lo mínimo posible. Y si no, en medios alternativos de confianza, donde ya sé que el tratamiento de la información por lo menos va a ser lo más honesto posible, que no están viviendo de las subvenciones bueno, de los que ya Acá sabemos, de sí, sí. BlackRock y demás. Las dos últimas preguntas, Robert, porque no quiero abusar de tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada. La primera sería, ¿ser neutral o tomar partido? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, porque les recuerdo a los que nos están viendo, no les vamos a imponer nada a nadie, sino que quisiera saber tu punto de vista, ¿cuál es la mejor opción? ¿Tomar partido, o sea, ser guerrero de luz o ser guerrero de la oscuridad? Porque también sabemos que la oscuridad evoluciona, todos Sí, tenemos claro. derecho a evolucionar, la oscuridad también, o tratar de ser neutral, que yo creo que eso más bien sería una utopía, pero es mi forma muy personal de verlo. ¿Cuál crees tú que en la situación actual, en la era que estamos viviendo, cuál sería la mejor opción? ¿Una, la otra o la neutralidad? Si es que es posible ser neutral en un mundo tan loco. La neutralidad tiene que ver, o es perfectamente válida, en temas que nos pillan muy lejos, Ujú. temas en los que a lo mejor no podemos apenas participar, que nos quedan muy lejos, entonces tampoco tiene sentido estar batallando energéticamente en algo en lo que ya hay otras personas ocupándose. Pero por lo menos lo que nos circunda, aquí donde tenemos un campo de influencia importante, o sea, lo que actúa directamente sobre nosotros, ahí posicionarse es lo más lógico, es lo más evidente y es también lo más nutritivo para tu alma. O sea, la satisfacción interna cuando uno se involucra en algo para lo cual siente la llamada es Es impagable, o impagable. sea, es tremenda. Y la sensación de coherencia, los recursos que aparecen, las intuiciones, cómo se despliegan. Muchas personas se quejan de tener una vida estancada en la que nada se mueve y es porque cuando tienen oportunidades para involucrarse no lo hacen. Y si no lo haces, digo, vale, perfecto, te vas a evitar una serie de problemas, que es legítimo, es lícito, pero luego te vas a dar cuenta de que en tu vida faltan satisfacciones y que además los problemas te acaban llegando colateralmente. Si no los generas, entre comillas, directamente, te llegan indirectamente. ¿Por qué? Porque al final vives en un campo social. Y si tú no mueves ficha, moverán otros ficha por ti. Entonces, no hay manera de evitar los problemas en este mundo. Pues para mí, cada uno se debería implicar a su manera, por lo menos en tu propia vida, ya no te digo si en lo colectivo, pero por lo menos en tu vida sí que deberías implicarte Muchísimo. muchísimo, porque tu vida te interesa. Y no es intentar mirar con los ojos cerrados y que pase lo más rápido posible. Digo, no, te interesa involucrarte, te interesa hacerlo bien y aprender cómo se juega este juego, porque si no, ¿para qué cojones encarnes? Me estaba riendo porque me hiciste recordar algo que me ocurre en la empresa donde trabajo, que yo pertenecía al grupo directivo y de pronto me las olí y vi que era lo que estaban haciendo los movimientos para sacar a más de 300 trabajadores y me metí al sindicato. Entonces ahora soy la enemiga número uno de la gente con la que trabajé durante más de 10 años. Y es una cosa muy, muy curiosa cómo pasas del amor al odio porque simplemente una persona tomó una posición que le parece como la más adecuada. Para la última pregunta, voy a retomar algo que decías que me encanta la canción, la voy a colocar incluso aquí debajo, que siempre se me olvida el nombre, pero voy a colocar el enlace de la persona que la hizo y el enlace de Robert para que ustedes vayan y miren, porque Robert en su página tiene, bueno, que yo creo que ya todos te siguen los que están aquí, las 1.300 personas, tiene muchas cosas, él publica también cuando los espartanos hacen alguna actividad donde él vaya a estar y donde van a estar las otras personas que componen este grupo tan maravilloso y también voy a enlazar, bueno, la canción a mí me encanta,
O sea, no me gusta el reggaetón, pero me gusta el rap. O sea, me gusta el rap, me gusta el hip hop. O sea, el reggaetón lo odio. Es una palabra fuerte, pero es que yo pienso que cuando yo escucho a Bad Bunny cantar, Robert, digo, a este tipo yo no sé si le dio una ACV, le va a dar o se le olvidó hablar y está embruteciendo a toda la humanidad. Tú decías en una parte de la canción que habría llamadas a las envías estelares a despertar, a recuperar su poder. Si a mí me preguntan cómo puedo recuperar mi poder, yo lo primero que digo es ve hacia adentro, trata de aprender a canalizar, investiga, lee, pregúntalo todo, pero esa es una forma que yo tengo de ver el asunto. ¿Qué le dirías tú a todas las personas que nos están viendo, cómo despertar ese poder con el que ya venimos aquí hechecitos, o sea, la energía está ahí, está dentro de nosotros? ¿Cómo poderlo despertar? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer magia, salir a la luz de la luna, desnudarnos y cantar en la playa, yo no sé, encender una vela, que es lo que algunas personas sugieren, o simplemente sentarse a meditar. Desde tu punto de vista, Robert, ¿cuál sería la mejor opción? Para mí la manera de entender cómo funciona el poder es observando la asimetría que hay entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Muchas veces observamos cómo una serie de sucesos desde fuera se encadenan Ujú. para beneficiarnos o perjudicarnos según la visión que tengamos, pero vemos que vienen encadenados y que están relacionados con algo que está pasando dentro, con algo que hicimos en otro momento, pero en todo caso hay una conexión de causa y efecto entre lo sutil y lo denso, entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Entonces yo siempre recomiendo a la gente hacer experimentos. Digo, vale, pongamos que es cierto lo que estamos diciendo, que realmente lo que pasa dentro influye en lo que pasa afuera. ¿Qué puedo hacer para que lo que pase fuera sea acorde a mis intereses, a mis expectativas, a mis deseos, a lo que me apetece? Pues voy a hacer pruebas. Y lo primero que hago es subir mi vibración, encontrarme mejor conmigo mismo, hacer cosas que me apetezcan, que me gustan, y también como planificar, decidir, visualizar lo que quiero que pase. Empiezo en una escala pequeña, no empiezo con cosas enormes, no empiezo con cambiar la humanidad entera, empiezo con cosas pequeñas para ir haciendo esas pequeñas pruebas. Y luego puedo ser más ambicioso y proyectarme hacia cosas enormes. Está bien, pero no empiezo buscando resultados en las cosas enormes, empiezo buscando resultados en las cosas pequeñitas. Las cosas pequeñitas no tienen que ser cosas que me cuesten muchísimo, porque si me cuestan muchísimo voy a Voy frustrar. frustrando. Empiezo por cosas que pueden importarme relativamente poco, porque si me importan poco, pongo poca presión, pongo poca expectativa, pongo poca objeción mental, las creencias limitantes no sabotean. Entonces me doy cuenta de que cuando la energía intencional y las creencias están alineadas, allí no puede pasar nada malo. Allí tiene que ir todo perfectamente alineado con el ser. Cuando uno se da cuenta de esa relación que hay entre lo interno y lo externo, se da cuenta de todo el poder que tiene para convertir su vida en el Sí. cielo o en el infierno. Digo, bueno, pues haz lo que consideres, pero date cuenta de cómo funciona este mundo y de trabajar en ese microcosmos para que este macrocosmos sea un lugar mucho mejor. Wow. Sé que también tienes una cantidad buena de detractores y me encanta que tengas detractores porque yo dije, este tipo, es una palabra amorosa de Colombia, este tipo no tiene detractores, no puede ser, si no tiene detractores, ahí tiene que haber oscuridad porque no le puede gustar a todo el mundo, pero sí que los tienes y son bien fuertes y me encanta toda esa fortaleza que tú nos compartes y la manera en que trabajas todos estos temas. No sé si quieres decirle una última cosa a todas las personas que nos están viendo. Yo desde todo mi ser te bendigo y te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, y te dejo la cámara de Instagram para que te despidas de las personas que nos están viendo. Nada, muchísimas gracias a todos y como dice la canción Guerreros de Luz, llegó el momento de recuperar vuestro reino y recordad quiénes sois y el inmenso poder que poseéis, deshaceos de toda duda y desplegad aquí y ahora el ser divino que siempre habéis sido.